Si me dieras $10.000 ahora mismo y me dijeras que empezara a invertir en dividendos desde cero, sabiendo todo lo que sé hoy, no lo dudaría ni un segundo. Lo haría. Dividiría ese dinero entre exactamente 3 ETFs. Ni 5, ni 10. 3. Y aquí es donde se pone interesante. Uno de ellos ha sido absolutamente aplastado este año. Estoy hablando de rendimientos tan decepcionantes que los inversionistas han estado huyendo en masa. Casi $300 millones en salidas de capital solo en los últimos 3 meses. Mientras tanto, el S&P 500 hectáreas ha estado en una racha impresionante. Entonces, ¿por qué lo compraría? Aviso rápido, no soy asesor financiero, y esto no es asesoramiento financiero. Haz siempre tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión, porque lo que ocurrió en 2025 podría ser exactamente la razón por la que 2026 podría verse completamente diferente. Y los inversionistas que entienden esto se están posicionando silenciosamente, mientras todos los demás persiguen lo que funciona en este momento. Hoy voy a desglosar los 3 ETFs exactos que usaría para reiniciar mi portafolio de inversión. ¿Por qué elegiría cada uno con un propósito específico y el orden en el que realmente los compraría? El tercero podría sorprenderte porque, en la superficie, parece el peor de todos. Permíteme empezar con la base. Toda cartera sólida de dividendos necesita un motor de crecimiento, algo que no solo te pague hoy, sino que se capitalice implacablemente a lo largo de décadas. Ahí es donde entra DGRO. El ETF principal de crecimiento de dividendos de ISARES mantiene alrededor de 400 empresas, pero lo que lo hace diferente es su proceso de selección. Cada empresa debe haber incrementado su dividendo durante al menos 5 años consecutivos. La tasa de pago debe mantenerse por debajo del 75%. Y aquí está la parte ingeniosa, en realidad excluyen las acciones con mayor rendimiento del índice antes de aplicar estos filtros. ¿Por qué harían eso? Porque los rendimientos más altos a menudo indican problemas. Una empresa con un rendimiento del 8% podría estar a un mal trimestre de recortar ese dividendo por completo. DGRO evita esta trampa al priorizar empresas que crecen de forma sostenible. Los números cuentan la historia. DGRO obtuvo aproximadamente un 16,5% en 2024. Durante la última década, ha promediado casi un 13% anual. El ratio de gastos se sitúa en solo 0,08%. Eso significa que por cada $10.000 invertidos, estás pagando $8 al año en comisiones. Alex invirtió $10.000 en DGRO hace 5 años. Hoy, esa posición podría valer aproximadamente $17.900 y los pagos de dividendos han crecido cada año sin excepción. Las principales posiciones parecen una lista de quién es quién del mundo empresarial estadounidense: Johnson & Johnson, Apple, JP Morgan, Exxon, a viernes. No son apuestas especulativas. Son empresas que han demostrado que pueden aumentar dividendos durante recesiones, pandemias y todo lo que hay entre medio. Pero DGRO tiene una debilidad. El rendimiento ronda el 2%. Si estás enfocado exclusivamente en ingresos actuales, eso puede parecer poco, lo que me lleva al segundo ETF. VYM adopta un enfoque diferente. El Vanguard Dividend Yield ETF no se preocupa por el historial de crecimiento de dividendos. Simplemente mantiene la mitad de las acciones con dividendos de mayor rendimiento del mercado, ponderadas por capitalización bursátil. El resultado es una cartera de más de 500 empresas, con un sesgo hacia los sectores financiero, industrial y energético. El rendimiento actual ronda el 2,5%, más alto que DGRO. La contrapartida es un menor énfasis en la trayectoria de crecimiento de dividendos. Lo que me gusta de VYM, para una estrategia de construcción de riqueza, es la diversificación. Con 7 sectores recibiendo asignaciones superiores al 8%, no estás apostando fuerte por ninguna parte específica de la economía. Broadcom es la mayor posición, con alrededor del 8%, seguida de JP Morgan, Exxon, Johnson & Johnson y Walmart. VYM obtuvo más de un 17,5% en 2024. El rendimiento anualizado a 5 años se sitúa alrededor del 12%.
Y el ratio de gastos coincide con DGRO en 0,06%. Aquí es donde la estrategia empieza a encajar. DGRO te da empresas que crecen activamente sus dividendos. VYM te da empresas que pagan los dividendos más altos ahora mismo. Juntos, cubren tanto el crecimiento como los ingresos dentro de la inversión en dividendos. Pero hay una tercera pieza que añadiría, y aquí es donde la mayoría de las personas que están viendo esto no estarán de acuerdo conmigo. SCHD, el SAWAB US Dividend Equity ETF, ha sido el favorito de los inversionistas en dividendos durante años. Más de 70.000 millones de dólares en activos, con una reputación de calidad. Pero 2025 hectáreas ha sido brutal. Mientras el S&P 500 subía, SCHD apenas se movía. Los rendimientos en lo que va del año se sitúan alrededor del 4% al 5%. El rendimiento de los últimos 12 meses llegó a ser negativo en algunos momentos del año. Los inversionistas que compraron esperando rendimientos superiores al mercado han quedado decepcionados. Entonces, ¿por qué lo compraría ahora? Porque el bajo rendimiento de SCHD no es aleatorio. Es estructural y podría estar a punto de revertirse. Tras la reconstitución de 2025, la mayor asignación sectorial de SCHD pasó a ser energía, con casi un 20%. Salud y consumo básico completan los tres principales sectores. ¿Qué falta? Tecnología. El sector que ha impulsado las ganancias del S&P 500 apenas aparece en la cartera de SCHD. Cuando las acciones de inteligencia artificial se disparan, SCHD se ve terrible en comparación. Pero cuando las tasas de interés se estabilizan, cuando los inversionistas empiezan a priorizar valoraciones sobre entusiasmo, cuando ocurre la próxima rotación, la cartera de SCHD, con Kinder Morgan, Philips 66, Merck, Cisco y Viernes, podría verse de repente muy atractiva. El rendimiento por dividendos de SCHD se sitúa actualmente alrededor del 4%, casi el doble de lo que ofrece DGRO. Y a pesar del bajo rendimiento reciente, el rendimiento anualizado a 10 años de SCHD sigue rondando el 12%. El ratio de gastos es de solo 0,06%. Alex miró el rendimiento de SCHD en 2025 y sintió la tentación de vender. Todo el mundo en redes sociales lo llamaba dinero muerto, pero Alex recordó algo. La inversión en valor siempre parece equivocada, hasta que de repente parece obvia. Si estoy reiniciando en 2026, quiero exposición a lo que nadie ama hoy. SCHD me da eso. Ahora, así es como estructuraría realmente este enfoque de planificación para el retiro con $10.000 nuevos. 40% en DGR, $4.000 invertidos en empresas con historiales comprobados de crecimiento de dividendos. Esta es la posición central que reforzaría de forma constante durante décadas. 30% en VYM, $3.000 capturando un mayor rendimiento actual mientras mantengo una amplia diversificación. Esta posición genera más ingresos pasivos hoy, sin dejar de participar en el crecimiento del mercado. 30% en SCHD, $3.000 posicionados para una rotación hacia el valor que podría acelerarse en 2026. Con tasas de interés potencialmente bajando y valoraciones de IA estiradas, los pagadores defensivos de dividendos podrían finalmente tener su momento. La cartera combinada rinde entre 2,5% y 3%. Ingresos significativos sin sacrificar el potencial de crecimiento. Los ratios de gastos promedian alrededor de 0,07% entre los tres. Y estarías manteniendo aproximadamente 1.200 posiciones individuales al sumar los tres fondos. Pero quiero ser claro sobre lo que esta estrategia requiere: paciencia. SCHD podría seguir quedándose atrás durante otros 6 meses o incluso un año. El menor rendimiento de DGRO significa menos ingresos hoy en tu bolsillo. Las posiciones de VYM podrían sufrir presión si la economía se debilita de forma significativa. Ninguno de estos es un vehículo para hacerse rico rápidamente. Son herramientas de inversión a largo plazo, diseñadas para capitalizar durante décadas, no meses. La belleza de dividir entre estos tres ETFs específicos es que no estás haciendo una sola apuesta.
Estás apostando al crecimiento de dividendos con DGRO. Estás apostando a altos ingresos actuales con VIM. Y estás apostando a una rotación hacia el valor con SCHD. Al menos una de estas apuestas puede funcionar en cualquier año dado, y en un horizonte de 10 o 20 años, la historia sugiere que las tres tienden a ofrecer sólidos resultados compuestos. Hay una cosa más que vale la pena mencionar: eficiencia fiscal. Los tres ETFs están estructurados para minimizar eventos imponibles. Rara vez distribuyen ganancias de capital. Los dividendos son calificados, lo que significa que se gravan a tasas más bajas que los ingresos ordinarios para la mayoría de los inversionistas. En una cuenta de corretaje imponible, esto importa mucho más de lo que la mayoría cree. Un amigo de Alex cargó su cartera con acciones individuales y fondos gestionados activamente. Cada diciembre recibe distribuciones de ganancias de capital que nunca pidió. La cartera de ETFs de Alex, casi nada. Esa diferencia se acumula durante décadas. Si estás empezando desde cero en 2026, lo peor que puedes hacer es perseguir lo que funcionó en 2025. Las acciones tecnológicas no superarán al mercado para siempre. El entusiasmo por la inteligencia artificial eventualmente se normalizará. Y cuando eso ocurra, los aburridos pagadores de dividendos que todos ignoraron podrían verse de repente brillantes. DGRO, para crecimiento. VYM, para ingresos. SCHD, para la rotación hacia el valor. Ese es mi manual de estrategias. 3 ETFs con comisiones totales por debajo de 10 puntos básicos, más de 1000 acciones, construidos para décadas, no trimestres. El mejor momento para empezar a construir la independencia financiera fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora.